La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre los botines de guerra. Si vamos al versículo 8.1, encontramos lo siguiente. Te preguntan acerca de los botines de guerra. Di, los botines de guerra pertenecen a Allah y al mensajero. Así pues, temed a Allah, poned orden entre vosotros y obedeced a Allah y a su mensajero si sois creyentes. Vamos a analizar por partes este versículo y después explicaremos otros para que os deis cuenta de una serie de elementos que normalmente nos pasan desapercibidos a la hora de interpretar este concepto de botines de guerra. Te preguntan acerca de los botines de guerra. La raíz de al-anfal tiene el sentido básico de regalar algo o dar de forma voluntaria. Se trata de un concepto relacionado con el excedente o la abundancia de algo. Cuando buscamos esta raíz en el texto coránico, encontramos que en 21.72 hace referencia a una bendición que se materializa a través del incremento de la descendencia y en 17.79 a un esfuerzo extra que puede traer consigo la bendición. Como ocurre con cualquier término del Corán, debemos recordar que el contexto es lo que define el significado último de una palabra. Aquí el término al-anfal se traduce e interpreta casi siempre como botín de guerra. Pero para hacer referencia a ese concepto, el Corán ha utilizado los términos ganima y afá, los cuales sí tienen el sentido de botín de guerra. Ganima aparece en el Corán como el botín conseguido tras la lucha y afá como el botín que se ha obtenido sin tener que luchar. Más adelante explicaremos estos términos de forma detallada. Siguiendo con el análisis de la palabra al-anfal, diremos que existen sabios e importantes lexicólogos que dan otros posibles sentidos a este término, si bien todas las propuestas tienen en cuenta la idea o concepto que encierra la raíz del término. Por tanto, no perdamos de vista este dato, mucho menos cuando la tradición nos quiere imponer siempre botín de guerra como único significado posible al-anfal. Pues ya sabemos que donde la tradición confirma con total seguridad, precisamente allí es donde más debemos sospechar que se trata de una interpretación manipulada. Di, los botines de guerra pertenecen a Allah y al mensajero. La expresión Allah y su mensajero no hace referencia a un conjunto de dos elementos que se complementan. Ya hemos explicado en otros vídeos que por una parte se utiliza para establecer el papel que tuvo el mensajero como transmisor del mensaje divino y por la otra para legitimar a Mohammed como la máxima autoridad de su comunidad. Ambas funciones, evidentemente, eran la materialización de la orden de Allah. Por tanto, el régimen de preceptos implantado por Mohammed y la autoridad con la que él gobernaba no eran sino el régimen y la autoridad de Allah sobre la tierra. Por esa razón, cuando Mohammed muere, que Allah lo cubra con su luz y misericordia, el significado de las palabras Allah y su mensajero pasan a tener un sentido paralelo dentro de la revelación divina, a saber, que la cercanía con Allah solo es posible a través del cumplimiento de los preceptos coránicos. En realidad, con Muhammad en vida, este concepto era el mismo, no ha cambiado pues. Hoy, quien sigue o gobierna con el Corán está siguiendo y gobernando como lo hacían Allah y su mensajero, es decir, como Allah ha ordenado siempre. Esta es la única conclusión que podemos extraer cuando estudiamos la revelación coránica, dejando a un lado toda tradición inventada por el hombre con fines políticos o lucrativos. No debemos olvidar nunca que Allah no tiene asociados. Así pues, temed a Allah, poned orden entre vosotros. La expresión temed a Allah, que ya hemos explicado en muchos vídeos, posee el sentido de vivir bajo la conciencia de sus preceptos,
no tiene nada que ver con tener miedo de nuestro Señor. Esto confirma lo que hemos dicho antes. El trasfondo de todo es Allah. Aquí no hay espacio para asociados. Y obedeced a Allah y a su mensajero si sois creyentes. Ya hemos hablado sobre esta expresión. Curiosamente vemos que aparece 2 veces en el mismo versículo, intercalada por la idea de vivir bajo la conciencia de los preceptos de Allah. Con toda esta información en mente, podemos entender, sin miedo a malinterpretar el sentido del texto, que el versículo 8.1 nos está diciendo que te preguntan qué hacer con la sobreabundancia de la comunidad. Di, la sobreabundancia debe ser administrada por el gobierno a fin de evitar injusticias. El orden de la comunidad debe estar basado en los valores y preceptos que vienen de Allah. Si sois creyentes, debéis acatar las directrices que proporciona la revelación. Esta sobreabundancia que nos señala Al-Anfal nos recuerda a otro precepto que aparece en el libro 2.219 y te preguntan qué deben gastar. Di, lo que excede a las necesidades. Así os aclarará los signos, ojalá reflexionéis. Cuando juntamos la gran cantidad de versículos en los que se menciona la ayuda a los más desfavorecidos, junto al esfuerzo que debemos hacer para implantar un orden social justo, nos damos cuenta de que Al-Anfal no es más que otro elemento adherido al principio básico de que todo excedente, después de cubrir nuestras necesidades, debe ser entregado a la autoridad gubernamental para hacer que el sustento fluya y llegue a todos los miembros de la sociedad. La tradición ha hecho del Corán un libro de religión, cuando en realidad se trata de una constitución divina que busca construir individuos y comunidades que mejoren el mundo a través del esfuerzo y la capacidad intelectual que Allah nos ha otorgado. La recompensa prometida es el desarrollo y la prosperidad en esta vida y la salvación en la otra. Ahora vamos al versículo 8.41, donde aparece el término ganima, que dentro del contexto coránico ya hemos dicho que sí tiene el sentido de botín, y se trata de un botín conseguido tras la lucha. 8.41, y sabed que del botín de guerra que consigáis, 1/5 pertenece a Allah y a su mensajero, y el resto a los parientes próximos, a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros. Estos parientes próximos se entiende como los parientes de las víctimas que han caído en combate, y no como la familia del profeta, que es como lo interpretan algunas sectas. Los términos huérfano, pobre y viajero, en árabe, contienen una amplia gama de significados que no se recogen en esta traducción ni en ninguna otra, aunque sí han sido expuestos en otros vídeos de este canal. En este aspecto, la tradición ortodoxa tampoco ayuda, pues básicamente le da el mismo sentido que vemos en esta traducción. Obviamente, el interés de los dictadores y sus secuaces, los ulamá, ha sido siempre alejar a los creyentes de aquello que el libro nos está comunicando. Quien conoce en profundidad la lengua árabe sabe que los términos pariente, huérfano, pobre y viajero describen muchas categorías distintas de necesitados, y no solo las 4 que aparecen aquí traducidas. Teniendo en cuenta la expresión Allah y su mensajero, que a día de hoy ya hemos visto que solo puede entenderse como la autoridad del Estado, el versículo nos estaría diciendo que el botín obtenido en la batalla debe ser repartido de la siguiente manera: 1/5 para la administración del Estado y el resto para esa parte de la sociedad que necesita ayuda. Así pues, vemos que el botín de guerra, que históricamente ha sido quien llega primero se lleva la mejor parte, se convierte en un instrumento de ayuda para los necesitados de la sociedad. Ahora observemos el versículo 59.7, donde aparece el término azá, que, como ya dijimos, dentro del contexto coránico tiene el sentido de botín de guerra que se ha obtenido sin tener que luchar. 59.7, lo que Allah le dio a su mensajero en calidad de botín
procedente de los habitantes de las aldeas del enemigo, pertenece a Allah y al mensajero, a los parientes próximos y a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros, para que así no haya privilegios para vuestros ricos. Por desgracia, en las traducciones no podemos percibir la diferencia entre al-Anfal, Ganima y Afa'a, pues todos estos términos aparecen como botín de guerra, cuando en árabe poseen los sentidos que aquí se están exponiendo. Pero bueno, sabed que podéis consultarme por email cuando queráis conocer el significado de un término en concreto. Centrándonos en el versículo, vemos que prácticamente nos está diciendo lo mismo que el anterior y que las categorías son idénticas. Por tanto, encontramos que también en el botín que se ha obtenido sin tener que luchar, rige el mismo principio coránico. El gobierno tiene la responsabilidad de no permitir que los ricos, como veis que dice el versículo, acaparen el sustento que, por ley divina, pertenece a toda la comunidad, especialmente a los más desfavorecidos. Conclusión: el Islam, para estar completo, necesita una comunidad y una autoridad que la lidere. Esta autoridad debe hacer que los recursos fluyan en todas y cada una de las capas que forman la sociedad, pues el objetivo es que todos los individuos disfruten del sustento y los recursos necesarios para poder desarrollar tanto su potencial intelectual como espiritual. Así pues, toda ganancia extra que consiga la comunidad, ya sea con esfuerzo o sin él, debe ser administrada por la autoridad para que ésta la distribuya de la mejor manera, es decir, como Allah ha ordenado. Esto es el resumen de todo lo que hemos visto. Vamos a dejar para otro vídeo la explicación de por qué el Islam prohíbe comenzar las hostilidades, luchar con el objetivo de hacerse con botines de guerra, conquistar nuevas tierras o simplemente adquirir mujeres esclavas. Todo ello en el nombre de Allah. Toda esa basura no tiene nada que ver con el mensaje que Allah transmitió a nuestro profeta Muhammad. En realidad, la revelación coránica no es más que una constitución divina diseñada para crear individuos y comunidades ejemplares que pongan todas sus capacidades al servicio de la humanidad. El objetivo del libro no es otro que mostrar el modo de alcanzar el desarrollo y la prosperidad de las naciones en esta vida y la salvación del individuo en la otra. Por desgracia, la mayoría de musulmanes toman el Corán como un panfleto con el que validar un sinfín de rituales inútiles que han sido transmitidos durante generaciones con la única intención de distraernos de los asuntos importantes, como son la justicia social, la búsqueda del conocimiento o la actividad productiva. A los dictadores del pasado y del presente no les interesa que se conozca el mensaje de Allah, porque éste, además de llamar a la equidad y al bienestar del grupo, los denuncia y pone en evidencia ante el pueblo. Por esta razón, han buscado en cada época el apoyo de los ulemás, pues de sobra conocen que con los musulmanes es más práctico insuflar buenas dosis de ignorancia que utilizar el palo. La ignorancia, sin duda, es el mejor de los narcóticos. Inshallah, en el próximo vídeo hablaremos sobre la jizya o impuesto a los no musulmanes. Cuando desarrollemos ese término, podréis entender un poco mejor algunos de los conceptos que hemos expuesto en este vídeo. Un abrazo, hermanas y hermanos, y que la paz sea sobre todos vosotros.